Hola a todos, les habla el juez Andrew Napolitano para Hedging Freedom. Bienvenidos a esta edición especial de la Mesa Redonda de la Comunidad de Inteligencia, hoy con Larry Johnson, Pepe Escobar y Scott Ritter. Larry, Pepe, Scott, muchas gracias. Esta semana les toca doble jornada. Muchas gracias por darnos todo este tiempo. Hay mucho de qué hablar, especialmente respecto a las negociaciones sobre el Estrecho de Hormuz. Pero antes de llegar a ese tema, hay otro que creo es de profunda importancia, que no ha estado en primera plana esta semana, pero que está empezando a surgir. Está en trámite en la Cámara de Representantes o en el Senado. Es la propuesta del senador Tom Cotton, respaldada por la Casa Blanca, de fusionar a las Fuerzas de Defensa de Israel con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Mossad con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de modo que compartan inteligencia y secretos militares. Scotty, ¿qué tan peligroso es esto para la soberanía y la seguridad de Estados Unidos? Es fatal. Mira, Estados Unidos son los Estados Unidos de América. Somos una república constitucional. Eso es lo único que somos. No somos otra cosa. Si no nos apegamos a la Constitución, a los valores de la Constitución, ya no seríamos Estados Unidos de América. No seríamos los Estados Unidos de Israel. Israel no es el 51º estado. Israel es una nación soberana. Debe existir un muro chino que separe a Estados Unidos de Israel. Pero no se trata solo de eso. La idea subyacente, la filosofía detrás de esto, es que de alguna manera Estados Unidos e Israel son lo mismo, que son como nosotros. No. La comunidad de contrainteligencia de Estados Unidos ha señalado a Israel como una amenaza crítica. Eso significa que Israel está llevando a cabo espionaje activo contra Estados Unidos mientras hablamos. Sus principales objetivos son la industria de defensa y la seguridad nacional. Jonathan Pollard, uno de los mayores traidores en la historia de Estados Unidos, ahora ha salido de libertad condicional y se ha ido a Israel. Comprometió los mayores secretos que teníamos, la Biblia sobre cómo realizábamos inteligencia de señales. Se lo entregó a Israel y luego Israel lo vendió a la Unión Soviética para obtener trato preferencial. Así que Israel vendió los secretos de Estados Unidos a la Unión Soviética en pleno apogeo de la Guerra Fría. Israel no es amigo de Estados Unidos. Israel es un enemigo de Estados Unidos. Si no ves a Israel como un parásito y a Estados Unidos como el huésped, y no entiendes lo que significa cuando el parásito se adhiere al huésped, entonces no entiendes lo absolutamente devastador que sería este proyecto de ley. Sería el fin de Estados Unidos, la muerte de Estados Unidos. Tenemos que detener esto a toda costa. Larry, según entiendo, la comunidad de inteligencia, que ya es muy cercana al Mossad, aún tenía la opción de decirle al Mossad que se marchara. Si esta ley se aprueba, pierde esa opción. No es que pueda compartir, es que debe compartir, salvo que el presidente de Estados Unidos intervenga personalmente. Sí, o sea, simplemente entrega a Estados Unidos a los intereses israelíes. No hay otra forma de verlo. Mira, creo que todo este asunto, llamémoslo así, será el momento 1854 del siglo XXI. En 1854, en Estados Unidos había dos partidos predominantes, el Partido Whig y el Partido Demócrata. Y el Partido Whig se dividió en 1854 por el tema de la esclavitud, y ahí nació el Partido Republicano. Creo que todo este asunto de estar a favor del sionismo o en contra del sionismo es el equivalente en el siglo XXI de eso. Está dividiendo al Partido Republicano, y ni siquiera exactamente por la mitad. O sea, tuve una conversación hoy más temprano. ¿Recuerdas a Mark McCloskey? Él y su esposa estaban en San Luis, estaban fuera de su casa armados durante él dirigió la campaña de Trump en Pensilvania. Ha sido un partidario acérrimo de Trump y hoy me dijo, nunca pensé que estaría en esta posición, pero ya no puedo tolerar que Donald Trump venda nuestro país a Israel. Ahora, cuando tienes a alguien así, que estuvo tan involucrado en la campaña de Trump, eso muestra que viene una división, y como Scott acertadamente señaló, esto es escandaloso. No haríamos esto con los británicos ni con ningún otro país.
y darle a Israel ese tipo de trato especial cuando es responsable de la muerte de militares estadounidenses en el buque estadounidense Liberty, cuando ha socavado nuestros intereses de seguridad y nos ha metido en guerras en las que no tenemos por qué involucrar. Solo una breve pregunta de seguimiento sobre esto, Larry. Desde su experiencia en la Agencia Central de Inteligencia, yo pensaría que los 5 ojos, ya sabes, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, etc., Canadá no querría compartir cierta inteligencia con nosotros si supieran que estamos obligados a compartirla con Netanyahu. ¿Estoy en lo cierto? Oh, sí. Mira, no compartimos información con ellos. Quiero decir, con los 5 ojos. Hemos tenido numerosos casos en los que Estados Unidos posee cierta inteligencia que ni siquiera compartimos con nuestros, entre comillas, aliados más cercanos. Así que meternos en este arreglo con Israel no solo es un mal precedente, es peligroso. Pepe, si los omaníes y los iraníes llegan a un acuerdo, y tú me dijiste ayer que creías que estaban cerca, sobre el uso y control soberano del estrecho de Hormuz, y Trump lo aprueba porque tiene que hacer algo para salir del lío en el que está. ¿Qué harán Netanyahu y su gente? Ti estás C. Y Aparte de matar gente, que es lo único que hacen. Bueno, esto es muy serio, juez Scott y Larry, porque este acuerdo está prácticamente cerrado en un 90%. Es entre técnicos de ambas partes, los omaníes y los iraníes. Básicamente, a esto es a lo que están llegando en la versión para titulares. Todo lo que navegue hacia el estrecho de Hormuz quedaría bajo la jurisdicción de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el organismo que ellos establecieron, y tendría que pagar tasas y obtener autorizaciones de los iraníes. Y todo, literalmente hasta las palomas o lo que sea que salga del estrecho de Hormuz, tiene 2 niveles. Primero, con las autoridades omaníes. Será por aguas territoriales de Omán. Segundo, también por los iraníes. Así que, esencialmente, los iraníes controlarían la carga y el tráfico al 100% en entrada y al menos el 50% en salida. ¿Te imaginas esto firmado oficialmente por Teherán y Masquitati y que sea una condición previa para posibles negociaciones posteriores si se resucita ese memorando de entendimiento Deadhead? ¿Te imaginas al presidente Trump y a la administración Trump siquiera empezando a aceptar algo así? Si lo hacen, es la definición clara de una derrota estratégica. ahí lo tienes. Quiero poner un fragmento del mayor general Razai, que en su momento fue jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y ahora es asesor militar principal. Pepe me dijo esto. Correcto. No estaba seguro de qué relación tenía con el actual ayatolá. Esto es muy profundo. Y esto es de ayer. Chris, pon el corte número 10. No se abrirá el estrecho de Hormuz. Ningún buque de guerra estadounidense tiene derecho a entrar en el Golfo Pérsico. La presencia estadounidense en el Golfo Pérsico es la principal causa de la inseguridad de los últimos 50 años. Sin que Estados Unidos se retire del Golfo Pérsico y sin que el estrecho de Hormuz quede bajo el control de los países de la región, especialmente de nosotros y de Omán, que están en ambos lados del estrecho, es imposible establecer seguridad. El fin de la guerra también está en nuestras manos. Consideraremos el fin de la guerra cuando, ante todo, hayamos recibido de Estados Unidos todas nuestras reparaciones por los daños. En segundo lugar, debemos obtener una garantía del 100% sobre el futuro, y eso no es posible sin que Estados Unidos se retire del Golfo Pérsico. Por tanto, la segunda condición es la retirada de Estados Unidos del Golfo Pérsico. ¿Qué salida tiene Trump, aparte de volver a casa y admitir que esto fue un error? Bueno, creo que la clave es el estrecho de Hormuz y lograr que la energía fluya por allí de forma constante y predecible. Eso es vital para la economía mundial y para la economía de Estados Unidos. Donald Trump insinuó lo que creo podría ser una solución posible. Si recuerdan, al principio dijo,
Estados Unidos va a tomar control del estrecho de Hormuz y vamos a aplicar un arancel del 20%. Así que lo primero que hizo fue legitimar la idea de un arancel. Ahora, con el acuerdo entre Omán e Irán, es decir, los omaníes van a controlar entre una cuarta parte y el 50% del tráfico saliente. Creo que podría haber un acuerdo paralelo entre Trump y los omaníes en el que Estados Unidos se lleve una parte de esa acción. Y entonces Donald Trump podrá decir que, como recibimos una parte de la acción, eso implica que tenemos control estadounidense de la situación. Además, que formamos parte de la garantía de seguridad. No los subordinamos totalmente a la seguridad. Irán, y eso le da una salida política, y creo que esa podría ser su salida. Miren, ya hemos retirado la mayor parte de nuestras tropas de Bahrein. La sede de la Quinta Flota está inoperativa, y las tropas estadounidenses en Kuwait también se están retirando. Si Donald Trump puede decir, he asegurado el estrecho de Hormuz, soy responsable de garantizar la energía mundial, por lo tanto, ya no hacen falta tropas militares estadounidenses en Oriente Medio. Soy el gran pacificador. Eso también podría darle una oportunidad. Como saben, Pepe y Larry y usted, juez y su audiencia, todo esto es una cortina de humo. Perdimos la guerra, pero Donald Trump no puede admitir que la perdió. Tiene que encontrar la manera de decir que, gracias a él, la seguridad mundial es mayor. Soy lo mejor desde el pan rebanado. Voten por mí. Exacto. Soy los Unidos en la seguridad rásica. Quiero poner en pantalla completa al presidente del Parlamento iraní para mostrar cómo los iraníes se burlan de Trump. Voy a leer esto en voz alta. ¿Se viene un ataque masivo? Espera, olvídenlo. Quieren negociar. Eso es diplomacia teatral en bucle. Usar la intimidación, las promesas rotas y las noticias falsas como palanca es una estrategia fracasada. Reconozcan los hechos y cumplan sus compromisos. No necesitamos más teatro. Larry, ¿te sorprende que los iraníes hablen tan directamente y con desdén al presidente de Estados Unidos? Para nada. Vaya provocando a Trump. Es algo maravilloso, pero no está inventando nada. Quiero decir, eso es exactamente lo que ha hecho Trump. Miren, Trump está bajo una presión enorme. He sabido en las últimas 24 horas que la célula de inteligencia del equipo de acción ante crisis del Comando Central de Estados Unidos ha sido desactivada. ¿Y qué significa eso? Significa que las probabilidades de que Estados Unidos lance nuevas operaciones militares contra los iraníes son bastante escasas. Porque tienes que contar con la célula de inteligencia, entre otras cosas para informarte sobre posibles objetivos y amenazas. El personal de operaciones no actúa sin ese respaldo de inteligencia. Entonces hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿por qué Trump ha cambiado de postura por completo de repente? Recuerden, hace 4 semanas dijo, cada vez que Irán ataque un barco que intente pasar por el estrecho, vamos a contraatacar, vamos a derribar un puente, vamos a destruir una refinería o algo así. Bueno, Irán ha atacado al menos 4 barcos en los últimos 5 días. Estados Unidos no ha respondido ni una sola vez. ¿Qué está pasando entonces? Y creo que una parte crucial es que el daño económico por el cierre del estrecho de Hormuz tiene un impacto global. No se limita al petróleo, también afecta al gas natural licuado, al helio, al azufre y a la urea. Todo esto está conectado de forma indirecta. El cierre del estrecho de Hormuz echó gasolina al incendio económico que ya consumía a Japón, y ante eso Estados Unidos tuvo que intervenir esta semana. Así que creo que lo que Trump ve es una escasez mundial de diésel y combustible de aviación, y que, día a día, esa escasez empeorará, porque Estados Unidos ha reducido su reserva estratégica de petróleo prácticamente hasta el límite. Lo mismo ocurre con Japón. No tienen otras alternativas. No es que exista otra fuente que puedan activar de inmediato. Así que creo que la mala noticia para Trump es que lo que está viendo es que el caos económico derivado de este cierre continuo del estrecho va a tener efectos duraderos. Seguramente se extenderán hasta las elecciones intermedias. Pepe, ¿pueden los omaníes darle a Trump una salida? No me refiero a Trump personalmente,
Seguro que a él le encantaría. Pero para Estados Unidos, para darle una salida, o los iraníes se opondrían a eso, o siquiera estarían los iraníes en posición de oponerse. Exacto. Estarían en posición de oponerse porque supervisan esta negociación técnica. Por ejemplo, podrían afirmar durante unos días que en Estados Unidos no hay absolutamente ninguna negociación en marcha. La única negociación en curso sería la técnica entre nosotros y Omán. Si llegamos a un acuerdo entre nosotros, entonces ese acuerdo podría traducirse o evolucionar hacia una posible reactivación del acuerdo operativo. Esto, por cierto, es lo que quiere China. Quieren, obviamente, plenos derechos de navegación para cualquiera a través del estrecho de Hormuz, pero al mismo tiempo respetan la soberanía iraní. Son un aliado clave. No olvides el acuerdo estratégico de 400.000 millones a 25 años entre Pekín y Teherán para infraestructura energética. Así que la vía China-Pakistán-Irán es muy, muy fuerte porque están totalmente alineados. Todos quieren lo mismo, digamos, un estrecho de Hormuz libre, pero libre según las nuevas reglas del juego establecidas durante la guerra. Así que cuando Khalifah lo dice, y lo que dice Mohsen Rezai, y es bueno que pusieras ambos audios, porque uno es la voz política del liderazgo y el otro la voz militar, y básicamente dicen lo mismo. Las nuevas reglas del estrecho de Hormuz las imponemos nosotros porque le infligimos una derrota estratégica a Estados Unidos. Scotty, quiero meterme en el tema de lo agotadas que están las reservas militares de Estados Unidos. Según The Washington Post, Trump acusó a Hegseth de no ser sincero con él. La Casa Blanca ha negado la disputa. Trump dice que tenemos todo el equipo militar que necesitamos. Eso no puede ser cierto. No, no lo es. Lo que sí sabemos es que la munición asignada para su uso en el teatro de operaciones de Oriente Medio se ha agotado, se ha acabado. Prácticamente no les queda nada. Han tenido que quitarle a unos para dárselo a otros. Van al Pacífico, reducen las reservas en el Pacífico, reducen las reservas en Europa para que Hegseth le diga a Trump que podemos sostener esta pelea X días más. Pero lo que luego le dicen a Trump el comandante del Teatro del Pacífico y el comandante de las fuerzas en Europa es que ya no tenemos capacidad militar convencional para disuadir, contener o prevalecer en un conflicto con China por Taiwán o con Rusia por los países bálticos. Se han llevado todas las armas que teníamos. No tenemos nada, lo que significa que hay una revuelta generalizada en el Pentágono diciendo que nos hemos quedado sin munición, señor presidente. Y además, si sigues enfrentándote a los iraníes y sigues reduciendo las reservas, no vas a obtener un resultado distinto. No hay fórmula mágica que cambie el hecho de que hemos perdido esta guerra. No tenemos una mano ganadora, y nos estás debilitando en todos los frentes. Esto es un debilitamiento global del poder militar de Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, la administración Trump está rehaciendo ahora la postura nuclear, porque tienen que contemplar, si mañana fuéramos a la guerra con China por Taiwán y no tuviéramos munición convencional, ¿qué hacemos? Y la respuesta es el uso temprano de armas nucleares tácticas. La audiencia tiene que entender eso. Ahora mismo la administración Trump está rehaciendo nuestra postura nuclear para poder usar armas nucleares tácticas desde el inicio de un conflicto y en mayor número. Esto es suicidio. En el momento en que las usemos, eso derivará en una guerra nuclear general. Pero esa es la única opción que nos queda, porque Pete Hegseth le mintió al presidente, engañó al presidente, y el presidente permitió que se produjeran estos descensos de existencias hasta que no solo estamos débiles en el Medio Oriente, sino también en Europa y en el Pacífico. Antes de que opinen sobre esto Pepe y Larry, aquí está el presidente de los Estados Unidos con otra de sus mentiras. Esto es de ayer.
Afirma que tenemos un suministro ilimitado de lo que queramos. Escuchen esto, corte número 11. Señor presidente, sobre municiones, usted publicó anoche que Estados Unidos tiene una cantidad enorme. Así es. Usted negó que haya escasez. Hay una solicitud suplementaria de 21.000 millones de dólares para reponer existencias. Entonces, ¿por qué sigue ahí esa solicitud? Bueno, porque siempre necesitamos más y necesitamos más. Mire, le dimos una cantidad tremenda a Ucrania. La administración Biden lo hizo. Y se entregaron sin costo. No sin cargo, sin cargo. Miles de millones, cientos de miles de millones de dólares. Y afortunadamente yo acumulé tanto durante mi mandato. Reconstruí las Fuerzas Armadas y además las equipé con mucho material. Tenemos ciertos tipos de municiones que son muy poderosas. Tenemos un suministro ilimitado, virtualmente ilimitado. En otros casos la disponibilidad es algo más limitada. Se me olvidó esa parte al final, Larry. Quizá está admitiendo que cuando dice otros, la cosa está algo más ajustada. Oh, Que hay algo de verdad en lo que informó el Washington Post. no solo algo de verdad. Quiero decir, lo que Hegseth hizo fue culpar al judío. Feinberg dijo no, la culpa es de Feinberg, del adjunto, no mía. O sea, ya sabes, es pasar la responsabilidad. Miren, escribí sobre esto el 3 de abril en sonar21.com. Describí en detalle que por entonces nos estábamos quedando sin misiles Patriot versión 3. Lo que ahora sabemos es que el 78% de las armas modernas de las que depende el Departamento de Defensa, producidas por nuestro complejo militar industrial, dependen de 5 minerales de tierras raras que solo suministra China. Así que, aunque el Congreso apruebe 20 billones de dólares y diga, háganse todo el dinero que quieran, pero fabriquen las armas, no podrían hacerlo, porque no tienen galio ni tungsteno. Hay, pues, 5 elementos clave que no están bajo nuestro control. Están bajo el control de China. Y han agotado esos sistemas de armas. Es simple aritmética. No es información clasificada. Pero no coincido con mi amigo Scott en que Hegseth le mintió a Trump. Apuesto a que a Trump se lo dijeron, pero él simplemente se negó a escuchar. Porque, ya sabes, vimos al comandante del Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y Scott atinó al señalar cómo los comandantes del Comando del Pacífico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Comando Europeo dijeron, esperen un segundo, no nos van a privar de nuestros Tomahawk, de nuestros misiles conjuntos aire-superficie de ataque a distancia, de nuestro sistema de misiles tácticos del ejército, ni de nuestros misiles de precisión, etc. No, 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 no. De hecho, hace unos días, el comandante del Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo, y yo, no vas a desplegar la sexta flota frente a la costa de Israel para proporcionar defensa aérea. La necesito aquí. Así que esto es un debate real que está ocurriendo ahora entre esos altos. Pepe, ¿saben los iraníes lo peligrosamente escasos que están el equipo, las municiones y los suministros militares de Estados Unidos? Sí, esto se discute en la televisión iraní casi todas las noches, totalmente. Y como ellos gestionan el tiempo, literalmente, tuve que escribir una columna titulada Corriendo el reloj porque era demasiado obvio. Saben que todas las restricciones se están agudizando simultáneamente. Agotamiento de municiones y armas. Se han bombardeado bases sin piedad durante días, incluidas varias bases en Jordania. El agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo cuando la línea roja es, literalmente, la semana que viene, a mediados de agosto, según todos, Goldman Sachs, JP Morgan y otros. Cualquier comerciante de oro lo sabe. Y, por supuesto, las presiones internas relacionadas con Trump. Los iraníes son muy buenos analistas de las redes geopolíticas y geoeconómicas estadounidenses. No presumen, estudian, dedican horas y días a estudiar e incorporan todos esos datos en la manera en que ajustan su estrategia mosaico descentralizada que ahora se está actualizando y volviéndose más ofensiva. Si hay ataques estadounidenses, habrá, en primer lugar, una respuesta, como hicieron los yemeníes.
Así que no están preocupados. Y este sentido de confianza en sí mismos, creo que ya hablamos de eso antes. Ambos vectores, el vector político, parlamentario y diplomático, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en sus distintos niveles, hasta Redsai, el hoy es mucho más influyente que el comandante en jefe real del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Bahidi. Redsai es de la vieja escuela, con experiencia en las trincheras de la guerra entre Irán e Irak. Estos hombres vivieron todo eso y saben cómo es la guerra. Eso cambia por completo la interpretación de esta guerra, porque hay un nivel de experiencia, uno religioso, uno moral, uno de resistencia, uno de soberanía, y además se han preparado como estrategas militares y políticos. Así que cuando los medios dominantes estadounidenses dicen que hay una división en la cúpula del liderazgo en Irán, no es así. Tienen interpretaciones distintas, pero es coherente. Y la forma en que ven el tablero de ajedrez es coherente. Y prestan atención, digamos, a las bases. ¿Dónde están las bases? 40 millones de personas en las calles durante los ritos funerarios del Ayatolá Jamenei. Y básicamente estaban diciendo, venganza, no queremos ningún acuerdo con Estados Unidos. Así que el liderazgo también tiene que escucharlos. Y al mismo tiempo, tienen que mantener abierta esa minúscula ventana para la diplomacia. Ahí es donde entra Araklisi. Araklisi es la cara internacional de la diplomacia iraní. Y, ya saben, es muy mesurado. Es humilde, nunca es agresivo, siempre deja abierta la posibilidad de hablar con la parte de Estados Unidos mientras haya respeto mutuo. Pero como ustedes saben mejor que yo, muchachos, ustedes son estadounidenses. El imperio no respeta al otro, se supone que el otro debe ser subyugado con los iraníes. Scotty, último tema. ¿Veremos una estrategia militar rusa más agresiva en Ucrania o veremos más paciencia por parte del presidente Vladimir Putin? Creo que veremos una combinación de ambas cosas. Me refiero a que la paciencia consiste en que Rusia no expandirá este conflicto hacia Europa. La agresión es que Rusia ha cerrado la puerta a las negociaciones y se ha quitado los guantes, y estamos presenciando la destrucción total de Ucrania como Estado-nación moderno ante nuestros propios ojos. Los rusos han logrado una posición muy importante. Han agotado la defensa antiaérea de Ucrania. Ucrania no tiene hoy una defensa antiaérea viable, lo que significa que una vez que Rusia identifica un objetivo, lo destruirá. Y gracias a la estupidez ucraniana, la lista de objetivos se ha ampliado para incluir no solo objetivos puramente militares, sino objetivos económicos críticos que literalmente están asfixiando a Ucrania mientras hablamos. Así que solo hay que mirar los objetivos que están siendo atacados y el daño que se está causando. Ucrania ha perdido el acceso al Mar Negro. Ya no tienen acceso al mar. El 60% de su economía ya no existe. No pueden acceder al mercado. No pueden sacar las cosechas del campo. No pueden generar ingresos. Esto es la muerte de Ucrania. Estamos literalmente viendo la muerte de Ucrania. Esto podría haber ocurrido hace 2 o 3 años, militarmente, pero no podía haber ocurrido políticamente. Lo que la gente tiene que entender es que Vladimir Putin ha estado equilibrando un juego diplomático internacional muy delicado, ha estado jugando la carta económica en Rusia y cortejando a inversores internacionales, y ha estado manejando los asuntos políticos internos. La situación en Rusia, todo ha sido gestionado hasta el punto de que ahora mismo es, literalmente, la tormenta perfecta para infligir un daño que podría destruir a Ucrania como nación. No hay nación en el mundo que pueda enfrentarse a Rusia, pero, más importante aún, no hay nación en el mundo dispuesta a enfrentarse a Rusia porque Rusia ha maniobrado mejor que cada una de ellas. Y Vladimir Putin es como el tipo que juega ajedrez rápido contra 50 personas y está ganando cada partida. Esion Tara. Vaya, vaya. Larry, antes de que respondas, aquí va una declaración de alguien a quien ninguno de nosotros aprecia mucho, pero de vez en cuando hasta un reloj parado
Bueno, 2 veces al día, acierta. Esto es Henry Kissinger sobre Ucrania en 2014. Con demasiada frecuencia el asunto ucraniano se plantea como un enfrentamiento, si Ucrania se une al este o al oeste. Pero si Ucrania ha de sobrevivir y prosperar, no debe ser el puesto avanzado de ninguna de las dos partes contra la otra. Debe funcionar como un puente entre ambas. Larry, creo que Vladimir Putin estaría de acuerdo con eso. Sí, pero mira, Henry, tenía sus defectos y podrías acusarlo de crímenes de guerra, pero era un estratega inteligente. Y fue él quien abrió a China y puso en marcha todo ese proceso. Sí, mira, los ucranianos cometieron un error fatal con su declaración hace como 40 días, al declarar la guerra a Rusia. Y como resultado, Rusia ha, como dijo Scott correctamente, cerrado el Mar Negro. Odessa y Mykolaiv, esos dos puertos críticos, dejaron de operar. No pueden enviar nada, ni recibir nada, sumado a los ataques constantes de bombardeos. Misiles hipersónicos, misiles de crucero, misiles balísticos, convencionales, drones contra centros clave, tanto militares como industriales y de manufactura dentro de Kiev y otras ciudades críticas. Y además, Rusia ha abierto un nuevo frente en Chernihiv, así que ahora operan en 7 oblasts: Chernihiv, Sumy, Kharkov, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Jersón. Así que, con esta expansión de las operaciones militares, están estirando a las fuerzas ucranianas hasta el punto de ruptura. Por eso, creo que en cierto sentido muchos se sorprenden de que esto avance tan rápido hacia una conclusión. Última pregunta, Pepe. ¿Qué tan comedida fue la respuesta iraní cuando los ucranianos tuvieron la locura de atacar un buque iraní? Esperaron un tiempo, y creo que en cuestión de horas, al día siguiente, Ucrania dijo que fue un error. ¿Puedes creerlo? Nunca se disculparon por nada. Esta vez hicieron una disculpa oficial, y por eso Irán no hizo nada. Querían confirmar, ante todo, si Ucrania estaba intentando entrar en la guerra en el Mar Caspio. Si ese era el caso, y teniendo en cuenta que el enlace militar entre Rusia e Irán atraviesa el Caspio, puede ser por barco, pero normalmente es por aire, sobrevolando el Caspio desde Astrakán hasta Bandar Ansali, luego al puerto iraní y de ahí a Teherán. Entonces, después de la disculpa formal, los iraníes empezaron a hablar con los rusos por canales discretos y dijeron, miren, si ellos entran en la guerra, seguro ustedes se encargarán de ellos en el Mar Caspio. No nos necesitan, ¿verdad? Y la tercera respuesta rusa, según uno de nuestros contactos, fue, sí, ni siquiera necesitamos llamarlos. Así que manténganse tranquilos. Pero si atacan sus activos, eso es otra historia completamente diferente. Pero en ese momento hubo mucha especulación sobre si esto era la última carta desesperada de Ucrania para internacionalizar su guerra y, de hecho, fusionar ambas guerras. Pero estas guerras son la misma. La guerra contra Irán y la guerra contra Rusia es la misma guerra de Estados Unidos contra ambos, como preludio a una futura guerra contra China. Estas guerras han sido la misma desde el principio. Vaya, lo último que quiero mostrarles es al congresista Jason Crow destrozando al secretario de Defensa, que se llama a sí mismo secretario de Guerra. Corte número 12. Pete Hegseth, ya sabes, ha arreglado sentado en el atril, diciendo que todo está bien. Quiero decir, para eso contrataron al tipo. Es incompetente, no se toma las cosas en serio, es un mentiroso profesional. Pero ese es precisamente el punto. Lo contrataron para verse bien en traje, ponerse frente al atril y decir que todo está bien. El problema es que existe algo llamado el mundo real, que ahora está presionando a la administración. No se puede sostener una guerra así indefinidamente sin un plan,
sin una línea de suministro, sin reservas. Y esta administración ha decidido prescindir de eso. Eventualmente la realidad te alcanza, y eso es lo que está pasando semana tras semana. Tenemos menos opciones, tenemos menos salidas y menos medios para proteger a nuestras tropas en la región, menos opciones para ejercer presión sobre Irán y menos vías para terminar esto. Estoy 100% de acuerdo. Es decir, nos estamos debilitando. Irán se está fortaleciendo. Entiendan esto. Estamos quedándonos sin interceptores Patriot de capacidad avanzada 3. Se nos están agotando. Los misiles Tomahawk, los misiles tácticos del ejército y otras armas de ataque de largo alcance. Irán, en realidad, está construyendo más misiles y más drones. Irán se está fortaleciendo. Acaban de presentar un misil de una nueva categoría, el ROD-3, al que le han incorporado capacidades propias de un misil balístico intercontinental. Irán se está fortaleciendo, no debilitándose. Esta guerra está perdida. Cuanto más tiempo libramos esta guerra contra Irán o cuanto más la prolonguemos, más fuerte se vuelve Irán. Quiero decir, lo mejor que podemos hacer desde la perspectiva de la seguridad nacional es terminar la guerra hoy, porque esto es lo mejor que le va a ir a Estados Unidos. Mañana será peor. Chicos, tengo que irme, pero también quiero leer lo que dijo uno de los comentaristas. El juez es como O.J. Simpson tiene el equipo de ensueño. Gracias, equipo de ensueño. Son todos mis queridos amigos y colegas. Larry Johnson, Pepe Escobar, Scott Ritter, siempre es un placer, queridos amigos. Los veré a los 3 la próxima semana. Scotty, creo que ya llegaste a donde te dirigías. Parece que ese auto se detuvo. Sí, pero soy un profesional. Me quedo. Haré movimientos en el fondo para despistar a la gente. Muy bien. Dios los bendiga, chico. Le deseo lo mejor, que tengan un